¿Qué tal, estimadas amigas y amigos? Es un gusto, como siempre, saludarlos y también un placer recibirlos en su canal de Abolaulex, abogado de impuestos. En este video les quiero compartir un tema muy importante, en particular para todas aquellas amigas y amigos que viven en los Estados Unidos, sea porque son residentes permanentes o ciudadanos y en México tienen alguna inversión en algún bien inmueble, sea algún local comercial, algún terreno, alguna bodega, alguna casa y desean venderla. Entonces quieren saber ustedes cuáles son los efectos fiscales en ambos lados de la frontera. Y como ven aquí, el tema principal que abordaremos es precisamente ese: cómo vender propiedades en México sin sorpresas fiscales. Es una guía fiscal para los ciudadanos y residentes en los Estados Unidos, sobre todo para evitar una doble tributación y que, bueno, protejan ustedes su ganancia y no vayan a caer en problemas. Aquí habremos de aclarar, pues, las dudas principales que suelen surgir en este tipo de temas. ¿Cómo se pagan los impuestos en México? ¿Debo de pagarlos en México o debo de hacerlo en los Estados Unidos? ¿Cómo le hago para transferir mi dinero? Etcétera. Entonces, todos esos puntos los habremos de abordar aquí. Aquí les estoy compartiendo esta presentación en donde, bueno, iremos comentando algunos puntos fundamentales. Les recuerdo que si ustedes se encuentran en alguno de estos supuestos y ya van a llevar a cabo esta operación, es muy recomendable que se pongan en contacto con su asesor fiscal, sea su CPA en Estados Unidos, algún enrolled agent, algún fiscalista, y también en México, sobre todo para que, bueno, puedan ustedes ver la cuestión numérica, que puedan saber exactamente los cálculos, montos y demás, porque aquí lo que yo les voy a mostrar pues son simplemente estimados, son ejemplos con la finalidad de que ustedes obtengan un panorama general, una guía, como lo señalamos aquí, para que no vayan a ciegas y, bueno, también pues no vayan ustedes asustados, porque pues hay muchas veces que se abstienen de llevar a cabo alguna operación porque pues simplemente dicen no puede representarme un problema. Entonces espero que les sea de utilidad lo que vamos a ver aquí en este video. Entonces, hablando ya de un contexto general, cada vez es más común que ciudadanos o residentes de Estados Unidos invierten en bienes inmuebles en México. Esto no solo por la cercanía geográfica, sino la oportunidad de negocios que existe entre ambos países. Como ustedes saben, México y Estados Unidos son los principales socios comerciales. Hay un intercambio importante, no solo de personas que viven en ambos lados de la frontera, sino también hay un importantísimo intercambio comercial. Eso, bueno, es algo que debemos aprovechar, esa cercanía y hacernos fuertes desde el punto de vista económico, y esto lo podemos hacer precisamente conociendo todas las ventajas y beneficios que pueden existir. Obviamente, la venta de inmuebles genera obligaciones fiscales, tanto en México como algunos deberes de reporte en los Estados Unidos, como aquí lo vamos a comentar. Entonces, lo primero que habremos de responder es: ¿quién paga impuestos en México? Aquí un punto importante que establece la propia legislación fiscal mexicana, la ley del impuesto sobre la renta, se precisa que si la fuente de riqueza se ubica en México, si aquí está el inmueble, bueno, de entrada el impuesto tendrá que pagarse en México. Entonces, aquí hay diferentes categorías. Los extranjeros, ya sea bueno, radican, allá tributan en Estados Unidos o que tienen algún establecimiento permanente en México, porque ambos conceptos son importantes a la hora de la determinación del impuesto y la forma del cálculo, incluso en la forma en que se puede llegar a tributar. El principal impuesto que aplica en la venta de algún inmueble es el impuesto sobre la renta, que les digo que puede ser que tengan ustedes un terreno, local comercial, casa, habitación, etcétera. Bueno, dependiendo de cada uno de ellos, los impuestos pueden llegar a variar. Pero como se los mencionaba, por eso es importante que ustedes se sienten con sus asesores fiscales, contadores, para sacar números, para determinar cómo se va a calcular la ganancia, que por lo general se hace restando al precio de venta el costo de adquisición actualizado. Y también para determinar ya sobre qué va a aplicar el impuesto,
También debemos de ser conscientes que se pueden deducir gastos notariales, comisiones y mejoras comprobables. O sea, supongamos que tú que estás en Estados Unidos, contrataste a un agente inmobiliario en México. Por lo general, pues ellos te cobran una comisión por conseguir el cliente y llevar a cabo todo el trámite. Bueno, esa comisión que te lleguen a cobrar, tú la puedes deducir del precio total de la venta. O sea, tú al determinar la ganancia, esa sería una deducción que puedes determinar. Lo que te cobre el notario también puede deducirse. Y, por ejemplo, mejoras comprobables. Supongamos que tú tienes un terreno. Entonces tú ya lo vas a vender, contratas algún servicio de alguien para que vaya a deshiervarlo o quitar piedras, aplanarlo, etcétera. Bueno, todos esos gastos los puedes aplicar también como deducción porque estás mejorando tu inmueble. Son muchos supuestos que se pueden presentar en ese sentido, pero bueno, esto te lo pongo como un panorama general. Entonces, bueno, hay también diferentes formas de tributar el impuesto sobre la renta en México. La ley del impuesto sobre la renta, dependiendo del esquema correspondiente y el tipo de inmueble, bueno, hay dos opciones que te voy a mencionar aquí de manera general. La primera opción, la opción uno, es que se puede pagar un 25% sobre el total de la venta. O sea, que dices tú, oye, ¿sabes qué? Yo no tengo nada que deducir, no tengo esas mejoras. Yo vendí el inmueble por mi propia parte, o sea, no necesité a un agente inmobiliario, yo hice todo. Bueno, en ese sentido, como no tienes tú pues esa facilidad de deducir, bueno, la ley te establece esta opción. ¿Sabes qué? Paga nada más un 25% sobre el total de la venta. Que ojo, que aquí por esto te digo es importante sacar números porque pues obviamente la mayor utilidad pues puede resultar mayor el pago del impuesto, pero si hubo una utilidad mínima o simplemente como se dice de manera coloquial, saliste tablas porque supongamos que compraste en 1,5 millones y vendiste en 1,5 millones, pues ahí no vas a tener ganancia. Entonces, esa sería una forma de aplicar un 25% directo que se establece como opción para, ojo, los extranjeros. Pero también hay una opción 2 que es a través de una tarifa progresiva que se va a ir aplicando sobre la ganancia real. Pero esto se hace cuando tú lo haces a través de un representante legal en México. Aquí tendrías que cumplir con un formalismo legal de establecer un contrato de actos de dominio para que un tercero, tú vas a estar en Estados Unidos, lleve a cabo todas estas actividades a tu nombre y representación, y en ese supuesto puede aplicarse esta opción de una tarifa progresiva que, como su nombre lo dice, va a ir subiendo dependiendo de la ganancia. Ahora bien, esto de aquí es un punto muy importante que aplica en el caso de casas habitación, porque en México se establece que la venta de este tipo de propiedad es exenta de impuestos sobre la renta. Es decir, tú hace años compraste una casa en México, en algún fraccionamiento, la tienes a tu nombre, en su caso a lo mejor la estuviste rentando o simplemente la compraste como inversión, subió ya bastante la plusvalía porque está ubicada en buena zona, etcétera, decides venderla. Bueno, hay muchos supuestos que aquí vamos a mencionar en donde la venta es exenta, es decir, no tendrías tú que pagar nada de impuestos sobre la renta, pero deben de darse algunos supuestos que aquí te voy a mencionar. Y ojo, insisto, esto aplica para casa habitación, no aplica, por ejemplo, si tú vendes una bodega o un local comercial o algún terreno. Esta es una facilidad que aplica para casas habitación en México. Entonces, bueno, ¿cuál es el monto exento? La ley del impuesto sobre la renta establece que el monto exento va a ser hasta las 700,000 unidades de inversión, que el momento que estamos grabando este video, 2026, el monto exento sería de 6,089,446. Ya por el excedente, ahí es lo que se pagaría el impuesto, pero este es el tope, esta sería la cantidad. Si, por ejemplo, tú la vendes en 6 millones de pesos cerrado,
no pagas absolutamente nada de impuestos sobre la renta, entonces este es un gran beneficio. Pero los requisitos, ¿cuáles son? Bueno, que tú no hubieras vendido otra casa habitación en los 3 años inmediatos anteriores. Ese es un requisito. ¿Y esto por qué se hace? Bueno, pues precisamente para evitar que pues te vayas a querer ver esto como un negocio, que digas tú, oye, pues esto está genial, ¿no? Me voy a dedicar a comprar casas en México y las voy a vender. No, o sea, esto nada más aplica que sea tu casa habitación comprobable, que esté a tu nombre y que se dé este supuesto que te acabo de mencionar de los 3 años. Aquí el requisito que menciono importante es que debes de comprobar la propiedad y que sea de uso habitacional. Ojo, si tú la utilizaste como, no sé, como una parte comercial, ¿no? Tenías una casa, la dividiste, una parte era casa habitación y otra era local comercial. Bueno, la parte comercial no le aplica la exención. Entonces, eso es importante que lo tomes en consideración. Y bueno, la documentación que comúnmente es requerida por parte del notario para acreditar precisamente que es tuya, es decir, tú no podrías vender una propiedad, por ejemplo, que esté a nombre de tu esposa o de algún otro familiar. Aquí siempre el requisito es para que te aplique, pues es una exención personal. Y lo que te va a pedir el notario es que, bueno, exhibas o acredites esta propiedad ya sea con algún recibo de luz a nombre del contribuyente, en este caso tú que vas a vender, comprobante de teléfono, estados de cuenta bancarios en donde aparezca la dirección del inmueble. También por lo general piden un INE, un INE en donde, pues bueno, venga la dirección de este inmueble o comprobante de domicilio reciente. Esto obviamente sé que para muchas personas que viven en Estados Unidos puede representar un problema, porque dices, oye, pues es que pues yo no tengo nada a mi nombre, no tengo INE a mi nombre, pues porque obviamente yo vivo en Estados Unidos, no, soy ciudadano, nací en Estados Unidos, no tengo aún tramitada la doble nacionalidad porque, bueno, no se da el supuesto, o eres residente y dices tú, oye, pues yo lo que tengo ahorita ya se me venció mi INE, tengo nada más la matrícula consular, etcétera. Miren, una recomendación que yo les puedo hacer en ese sentido es que obviamente ustedes están a veces adquiriendo como con el ánimo de inversión. Si tú dices, compré una casa hace 10 años y si ya estás viendo la posibilidad de venderla, yo ahí lo que te recomendaría es que previo a la venta, si ya tienes esta opción que estás viendo posibles compradores, bueno, hagas lo posible por ya sea si el recibo de luz está a nombre de la persona que lo rentabas o nunca lo pusiste a tu nombre, o sea, que tú eres el dueño quien aparece en la escritura, haz el trámite. A veces se puede hacer en línea, en ocasiones pues tienes que ir a las oficinas, por ejemplo, de la Comisión Federal de Electricidad para poner el recibo a tu nombre. También, pues si se te facilita y lo puedes hacer, te recomendaría que saques o tramites tu INE si eres residente, si eres mexicano o si tienes la doble nacionalidad. En nada te estorba tener una INE y ponle el domicilio de tu casa, de tu propiedad. O sea, esto es como estrategia para que no te topes con trabas bueno, algo que te pueda impedir que se lleve a cabo de manera ágil la venta. Si bien es cierto, la ley del impuesto sobre la renta no establece estos requisitos porque la ley de impuestos sobre la renta solamente viene, pues bueno, que tú seas el propietario que la esté a tu nombre con la escritura pública. Ahí dice que es exenta y no te establece esos requisitos, pero estos han sido requisitos adicionales que ha venido estableciendo el SAT, se han establecido en resoluciones misceláneas y los notarios, que es en donde tienes que llevar a cabo tú la operación, se ponen muy difíciles y si no les exhibes alguna de esta documentación, no te van a querer hacer la venta. Entonces, yo te recomiendo que vayas poniendo en orden esta situación. Ahora bien, estoy hablando de la exención del impuesto sobre la renta. Aquí también no aplica el IVA. Los dos impuestos principales que aplican en México si tú vendes una propiedad es impuesto sobre la renta y el IVA. Si tú vendes una bodega, pues que es algo que tiene una finalidad comercial, te aplica el IVA. Ahí sí tienes que pagar el 16%. Si vendes un local comercial, 16%. Pero ojo, aquí hago la salvedad.
Si se trata de casa habitación, ya te mencioné que no aplica el impuesto sobre la renta y tampoco le aplica el IVA. Si tú tienes un terreno que compraste que no está construido, bueno, ahí no aplica la exención del impuesto sobre la renta. Ahí se va a determinar como ya te lo mencioné. Pero ahí tampoco aplicaría el IVA. Y esto del IVA es importante. Miren, el IVA, para que no sepan ustedes cuál es la mecánica, el IVA es un impuesto diferente al impuesto sobre la renta. No se determina sobre la ganancia, sino por la actividad comercial. Tú si vendes algo por disposición legal, por una ficción legal, te conviertes en recaudador del fisco. Es decir, tú vas a cobrar un 16% de IVA y ese 16% de IVA no es tu dinero, tú se lo tienes que pagar al SAT. Entonces, haciendo una recapitulación, no va a aplicar el IVA en la venta de casa habitación ni de terrenos. No va a aplicar el impuesto sobre la renta en casa habitación. Sí va a aplicar el impuesto sobre la renta en la venta de algún terreno, de algún local comercial, de alguna bodega, y ahí también te va a aplicar el IVA. Es importante que lo tomes en consideración. Ahora bien, la pregunta principal. Bueno, obviamente ya hablaste de fuente de riqueza, el inmueble está en México, por lo tanto paga en México. Entonces, si yo ya pagué en México, ¿tengo que volver a pagar en los Estados Unidos? No, no tienes que pagarlo, sobre todo porque hay entre México y los Estados Unidos tratados para evitar la doble tributación, que si tú ya pagaste en un país, no tendrías que pagar en el otro, pero ojo, hay que cumplir ciertos requisitos para probarlo. Y hay ciertas formalidades que tú tienes que reportar en los Estados Unidos. Ahorita te voy a decir por medio de cuáles formas. Aquí también, antes de llegar a ese punto, un tema fundamental que es una duda principal que me plantean muchos contribuyentes, muchos clientes, es, bueno, ¿cómo le puedo hacer yo para transferir el dinero, la ganancia que obtuve por la venta del inmueble en México? ¿Cómo lo puedo transferir a los Estados Unidos? ¿Hay alguna restricción? ¿Tengo que pagar algún impuesto por hacer esa transferencia? La respuesta simple y sencilla es no. La transferencia de fondos entre cuentas propias no genera el pago de impuestos. Tú vendiste una propiedad, supongamos una casa, fue exento de impuestos sobre la renta, fue exento de IVA, te pagaron, tú ya tienes tu dinero en tu cuenta bancaria. Bueno, ese dinero ya está plenamente justificado, te lo depositaron en una cuenta bancaria, está amparado con tu escritura, tú ya lo tienes en tu cuenta en México, en HSBC, en BBVA, etcétera. Entonces, tú tienes tu cuenta en Estados Unidos, en el banco Chase, en PNC, en Citi, en cualquier otro banco. Entonces, como ambas cuentas están a tu nombre, ahí es un traspaso entre cuentas propias que no se considera grabado en ambos sentidos, ya sea que tú transfieras a Estados Unidos o que de Estados Unidos transfieras a tu cuenta. Pero ojo, esto es siempre y cuando sea entre cuentas propias que estén a tu nombre. Y como te lo menciono aquí, lo relevante es haber pagado y reportado correctamente esa ganancia. ¿Y cómo es la manera correcta? Miren, lo genial, lo bueno de los bienes inmuebles es que todo se hace ante notario público. Entonces, en México existe la obligación para los notarios públicos, que ojo, no es lo mismo que un notary public de Estados Unidos. Un notario público en México, ellos están obligados por ley a ellos establecer dentro de la escritura el cálculo y la determinación de los impuestos, y los impuestos que resulten, ellos toman el dinero y ellos se lo pagan al SAT y así lo hacen constar. Entonces, la mejor forma de acreditar que tú ya pagaste el impuesto es con tu escritura y ya puedes transferir sin ninguna preocupación tu dinero a los Estados Unidos. Ahora bien, ¿cuáles son las obligaciones fiscales que se presentan en los Estados Unidos que tú tienes que declarar ante el IRS por la venta de alguna propiedad raíz, algún bien inmueble en México? Entonces, hay varias que aquí te voy a mencionar. La primera de ellas sería la FBAR o la FinCEN 114. Aquí existe obligación de presentar esa declaración, ese aviso a Estados Unidos, ¿sí? En tu cuenta bancaria en cualquier momento del ejercicio. Esto se cuenta por ejercicio fiscal.
obtuviste $10,000. Supongamos, esto se presenta, obviamente, estas cantidades rebasan en la venta de inmuebles, ¿no? Los inmuebles, pues, por lo general superan esta cantidad. Si a ti te pagaron tu inmueble, te pagaron 2 millones de pesos, obviamente en el año ya rebasaste este límite de los $10,000. Tú tendrías, ojo, te digo, insisto, esto es si tú eres ciudadano residente en los Estados Unidos que estás tributando en aquel país, tú tendrías que presentar la FBAR FinCEN 114 para decir, oye, mis cuentas bancarias en el extranjero superaron los $10,000. No significa que tengas que pagar un impuesto. Ojo, esto es nada más para avisos, para cuestiones de transparencias, para cuestión de lavado de dinero. Ese sería el primer supuesto. Hay otra forma que es la Form 8938 o FATCA, que esta aplica sobre todo en casos en que tengas activos e inversiones en México que rebasen la cantidad de los $75,000 en el ejercicio. Ese es el punto de partida. Ahí, si tú tienes varias propiedades, que tienes una casa habitación, un local comercial, tienes inversiones en bolsa y demás, bueno, también si en el año, ojo, recuerden que esto es por ejercicios, excede los $75,000, tienes que presentar ese aviso. Te digo, no significa que tengas que pagar impuestos y si no los presentas, sí puede haber unas sanciones fuertísimas que pueden llegar hasta los $100,000. Hay muchas personas que me han dicho cuando yo les he hecho estos comentarios, me dicen, oye, ¿de dónde estás sacando eso, abogado? Eso es una mentira, eso yo jamás lo había escuchado. Yo tengo años y años, décadas, yo, mis familiares, amigos que tienen propiedades en México, hacen transferencias, nunca han presentado esas formas, nunca se las han requerido. Entonces, no creo que sea cierto. Mira, aquí recuerda que es mejor prevenir que lamentar. Sí, puede darse el supuesto de que jamás te requieren, de que jamás el IRS revisa tus cuentas en México, ni se da por enterado, ni nada por el estilo. Puedes pasar, como se dice, libre, no tener que presentar, cumplir con estas obligaciones. Pero ¿qué va a pasar cuando se enteren, que se den cuenta? Va a haber una sanción fuertísima. Imagínate que tú hayas tenido operaciones 4 años consecutivos en México. Imagínate que te pongan una multa de $100,000 por cada año. Ahí se te puede diluir toda tu ganancia. Entonces, no le juguemos al valiente. No hay que jugarle a apostarle a que no se den cuenta. Cada vez, cada día con el uso de la tecnología, el intercambio de información y sobre todo porque todo es electrónico, cada vez se hace más difícil escondérsele tanto al SAT como al IRS. Entonces yo te recomiendo, no le juegues al valiente, no le quieras jugar al hombre invisible. También hay otra obligación de presentar una forma que es la Schedule D de la forma 1040. En esta forma se reportan los gain o los loss, es decir, las ganancias o las pérdidas. Esto es independiente de si tú tuviste una ganancia o no. Si tú vendiste una propiedad, tuviste ganancia, la tienes que presentar. Vendiste tu propiedad, le perdiste, la tienes que presentar. O sea, esto es para que tú digas en el extranjero, tuve esta inversión, tuve esta propiedad, aquí te la estoy haciendo saber. Entonces, esa es importante. Y aquí viene la forma más importante para sacar provecho fiscal de las ventas de inmuebles que tú hagas en México, que ya pagaste impuestos en México, para que tú puedas sacar una cierta ganancia fiscal en los Estados Unidos. Como ya te mencioné, existen los tratados para evitar la doble tributación, pero hay una forma que es la 1116 Tax Credit, que te da un crédito si tú pagaste impuestos en México. Ahí tú lo vas a comprobar, obviamente, como ya te lo mencioné con la escritura pública, donde hubo el pago de impuestos que se presentaron, ya sea en la forma de IVA o de impuestos sobre la renta, tú vas a presentar esta forma en los Estados Unidos y los Estados Unidos ya haciendo los cálculos, las determinaciones correspondientes, que por eso te digo que es importante que hables con tu enrolled agent, con tu CPA, para que ellos te hagan los cálculos correspondientes
y te apliquen ese crédito, porque ese crédito se puede disminuir de lo que tú tengas que pagar al IRS por las demás actividades que tú lleves a cabo en los Estados Unidos. Entonces, es importante que tomes en cuenta esta forma que creo yo es de las más importantes. Entonces, básicamente esas son las 4 formas que tú estarías obligado a presentar, a tener en cuenta cuando lleves a cabo la venta de alguna inversión en inmuebles que tengas en México. Y bueno, documentación clave que siempre es recomendable que conserves, que tengas a la mano, obviamente la escritura pública y que además esté inscrita en el registro público de la propiedad y del comercio en México. Eso le da plena validez. Tú sabes que en México como que es más, a veces más riguroso todo este tema de las escrituras, se debe seguir más formalidades y demás. Pero bueno, al final de cuentas, esta escritura pública te va a quitar de dolores de cabeza donde tú no puedas acreditar a veces de dónde está viniendo tu dinero. Pero además, pues te recomiendo también que tengas tus comprobantes bancarios, ¿no? Si tú transferiste el pago de tu cuenta de Estados Unidos al comprador, bueno, pues ahí que conserves esas transacciones. O bien también puede darse el caso de que transferiste tu dinero de tu cuenta de Chase o de PNC a tu cuenta de BBVA en México. También deja el comprobante, que como te dije, transferencias entre cuentas propias en ambos sentidos no pagan impuestos. Tus constancias de impuestos sobre la renta e IVA, que eso por lo general las vas a encontrar dentro de la escritura. También, para efectos de las deducciones, conserva facturas de gastos y mejoras, que esto por lo general se lleva en México. Te digo, si tú ahí lo que te voy a recomendar, si tú quieres deducir esos gastos, por ejemplo, en el caso de que tienes un terreno y lo quieres aplanar, quitar piedras, deshiervar, ahí sí vas a tener que contratar a una persona que te dé facturas. Sé que muchas personas dicen, oye, no, pues es que yo tengo un conocido, un familiar, un amigo que se dedica a eso, pues le voy a pasar una lana que él lo haga. Bueno, sí, le vas a pagar, pero si no te da factura, no lo vas a poder deducir. Y entonces, como conclusiones que les presento aquí, bueno, es importante, como te lo mencionaba al inicio del video, que tú, si vas a invertir o ya tienes inversiones y quieres empezar a hacer, a hacer las planeaciones y las proyecciones para venderlas, bueno, primero haz una planeación, allégate de las mejores asesorías, velo con tus contadores, con tus CPAs, con tus enroll agents, algún contador en México, para que vean primero el panorama fiscal en el que te ubiques, te hagan una planeación fiscal para que sepas tú bien cuál va a ser el tratamiento que te va a aplicar. Entonces, aquí es muy importante una asesoría especializada, porque como te lo mencioné, vas a evitar sanciones como que pueden derivar de no presentar estas formas y también que vayas a caer en algo que es de la doble tributación. Entonces, es importante que lo tomes en cuenta. Como te digo, el objetivo de este video es darte un panorama general, una guía fiscal, una guía en el camino. Y también, si ustedes quieren conocer más sobre estos temas, les quiero recomendar un libro que escribí sobre el tema, que se llama Entiende los impuestos en México antes de que el IRS lo haga por ti. Aquí es, bueno, es un libro extenso en donde abordo con mayor profundidad este tema que les acabo de exponer aquí en el video, así como otro de varios supuestos. Y como les digo, esto está pensado para todos aquellos que quieren hacer negocios con México y quieren evitar sorpresas con el IRS, con el tío Sam. Este libro ustedes lo pueden adquirir en Amazon, tanto en versión física como en ebook. También les hago la atenta invitación a que si les gustó este video, que les resulte de utilidad, no olviden compartirnos su like, compartirlos con personas que puedan saber ustedes que les puede ayudar este contenido, suscribirse a nuestro canal y si ustedes también quisieran profundizar más todo sobre estos temas, alguna asesoría, nos pueden visitar en nuestra página web en www.abolaulex.com, en donde podrán agendar una videoconsulta con su servidor para abordar todos estos temas. Pero bueno, como siempre, me dio un gran gusto saludarlos y aquí nos seguimos viendo en próximas ocasiones.